Amados hermanos y hermanas, les saluda el pastor Antonio Arroyo de la Iglesia Bíblica Buenas Nuevas. Y hoy le voy a compartir la poderosa y siempre bendita palabra de Dios que tiene el poder para cambiar tu vida. Dios está hablando muy claro en estos últimos mensajes, así que le pido, presta mucha atención. Vamos al libro de 2 de Crónicas, capítulo 7, del 13 al 14. Tal vez ya anteriormente lo has escuchado, pero hoy día Dios te va a dar una nueva revelación. Y dice así las Santas Escrituras: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, amén, que sí que viene un juicio de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mis rostros, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, solamente entonces, yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La tierra sufre por causa de que el pueblo de Dios está bajo juicio. Por eso es menester que prestemos atención de lo que Dios nos está diciendo y de los pasos que debe seguir la iglesia en estos días. El rey Salomón, hermanos, determinó y decidió edificar, conforme se lo pidió su padre David, casa para Dios. Y cuando después de 4 años él lo hizo, al terminar esa misma noche Dios se le aparece. Y lo primero que le dice es que si Dios mismo cerrara los cielos, o enviara una hambruna, o plagas, pandemias, pestilencias, el pueblo de Dios tendría que humillarse. ¿Y qué significa esto? Hemos hablado hace poco que el juicio de Dios empieza por casa, por su pueblo. No está hablando de la gente que no conoce a Dios. El juicio empieza por los creyentes, ¿no? Y cuando cuando el pueblo de Dios cae en una decadencia moral, donde se pierden los principios básicos de integridad, de honor, de dignidad, cuando por un plato de lentejas toleran el pecado o simplemente lo justifican, cuando se cae en empatía espiritual, un relajo espiritual, y consideran que más importantes son las cosas de Dios, las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Prefieren compromisos del mundo y no comprometerse con el Señor, ¿no? Y se apartan de las leyes, de los principios, de los fundamentos del Señor, y hasta se vuelven infieles y burladores. Y por su maldad y su soberbia, Dios envía juicio, y juicio de sequía económica, de pobreza, de deuda, de escasez, de estrechez financiera, hambrunas y plagas. Y no hay que ser un profeta para ver y darnos cuenta que hoy en día, ahorita, estamos bajo un juicio. La casa de Dios está bajo juicio. Lo que está sucediendo en nuestro país es muy delicado, tremendamente delicado, y la iglesia no reacciona. Están cada uno afanado en sus propias cosas. Hoy ya quiero hablar de un tema muy importante, porque vivimos una inseguridad tan terrible. La maldad se ha multiplicado y vemos que ya no respetan ancianos, no respetan niños, no respetan madres embarazadas, simplemente disparan y matan sin piedad. Por eso este mensaje de Dios es humillación, condición para estar bajo protección. La humillación es una condición para estar bajo la protección divina, bajo la cobertura de Dios. Y 4 cosas le pide Dios a su pueblo para un avivamiento espiritual. Hemos dicho que no puede haber avivamiento si primero no se limpian los vasos que van a ser usados, los instrumentos de Dios. Amén. Y hermanos, para que venga una restauración conforme al propósito santo y las bendiciones de Dios nos alcancen, tal como está escrito en el libro de Hechos 3:19, que dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan, dice, de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, tiempo de un nuevo aliento espiritual, tiempo de una renovación. Es un tiempo de renovación. De hecho, ya la iglesia está entrando en una reforma espiritual y Dios está comenzando a hablar directamente a cada uno de nosotros y nos está mostrando cosas que tenemos que corregir y cambiar. El primer fundamento
la primera cosa que Dios le dice a Salomón y que es para nuestros días es que el pueblo de Dios debe humillarse. Y esta palabra en hebreo es kaná, que significa doblar las rodillas, quebrantarse, derribar, echar por tierra todo orgullo, toda soberbia, toda altivez que proviene de la naturaleza caída del ser humano. Es reconocer su pobreza espiritual y sobre todo que separados de Dios nada podéis hacer. Por demás es que vayáis, os levantéis temprano a trabajar porque comerán pan de dolores. No hay fruto cuando uno se separa de Dios. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, Jesús es la vid verdadera, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, escuche bien, nada podéis hacer. Y si lo hacen mal, nada le va a funcionar. Hermanos, Dios responde a todos aquellos que se humillan. En el Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. Dice, no despreciarás tú, Dios. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Cuando uno se acerca humildemente delante de Dios, inmediatamente Dios te responde. Entonces, hermano, la primera cosa que tenemos que hacer es humillarnos, porque una de las cosas que trajo la naturaleza caída es la soberbia, la rebelión, el querer hacer las cosas separado de Dios. El yo, el humanismo que está imperando en el mundo entero. Yo puedo, sin Dios, yo puedo hacer todas las cosas. Hermanos míos, no se equivoquen. El diablo está engañando, es tiempo de engaño, de mentiras. Como cuando le dijo a Eva, con que Dios te ha dicho. Y Eva cayó en el engaño y hasta ahora estamos pagando por esa mentira. Es igual hoy en día. Con que Dios te ha dicho que no hay que escuchar un mensaje, con que Dios te ha dicho que no es necesario seguir a Dios, con que Dios te ha dicho que no es necesario predicar el Evangelio ni apoyar la obra de Dios. No sea que después nos lamentemos de lo que estamos haciendo. La segunda cosa es orar. Y la oración, hemos dicho que no es una oración religiosa que nos enseñamos de niños, sino orar es conversar con Dios. Es tener un diálogo con el Señor. Él nos ha concedido que podamos entrar confiadamente al trono de la gracia mediante la oración. Como está escrito en Hebreos 4:16 que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, Dios tiene una salida a nuestros problemas. La oración hace posible nuestra comunión, nuestra fe hacia Dios. La oración es conversar, dialogar con Dios, es derramar nuestro corazón delante de Él. Y aunque no podamos verlo, porque Dios es espíritu, amén, y es invisible, eso no significa que no nos escucha. Y todo lo contrario, porque en toda la Biblia vemos oraciones respondidas por Dios. Tan claro como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas, grandes y ocultas que tú no conoces. Y Dios también nos habló por medio de la viuda que pedía justicia a un juez. Por lo tanto, nuestra oración debe ser constante y perseverante hasta que Dios responda, ¿no? Y debemos tener algo muy en claro, porque hay gente que ora, pero cuando solamente está en problemas, cuando tiene necesidad de Dios y después se aparta y se olvida de Dios. Quiero decirle que Dios va a contestar las oraciones de aquellos que permanecen fieles, tal como está escrito en el Salmo 4, del 3 al 5, según la versión traducción actual. Y escuche bien, dice, sépanlo de una vez, Dios me muestra su amor porque le soy fiel, por eso me escucha cuando yo lo llamo. Cuidado, no pequen más. Cuando llegue la noche y se acuesten a dormir, pónganse a pensar en todo lo que han hecho. Ofrézcanle a Dios lo que Él les ha pedido y pongan su confianza en Él. Dios está con los fieles. El tercer fundamento para estar bajo esa protección divina es buscar el rostro de Dios. El pueblo de Dios debe volverse fervientemente a Dios con todo su corazón. ¿Y qué cosa es buscar el rostro? Es anhelar la presencia de Dios. Y no solamente, hermanos, invocarlo cuando estamos mal, cuando estamos en problemas y en angustia. David, el dulce cantor de Israel, escribió en el Salmo 27:8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro,
Tu rostro buscaré, oh Jehová. Tu rostro, anhelo tu presencia, me deleito en tu presencia, amo tu presencia. Cuando nos acercamos a Dios en oración es cuando nosotros estamos buscando su rostro, tal como está escrito en el Salmo 24, del 3 al 6, que dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar santo, en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación, el Dios salvador. Tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, será alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos míos, Dios se agrada cuando lo buscamos. Buscar mi rostro es cuando tienes que tomar a quién servir, a Dios o a los Baales. Un día Elías convocó al pueblo de Israel, que se había apartado de Dios, y le dijo: ustedes se claudican entre dos pensamientos, o le sirven a Dios o sirven a los demonios, pero decídanse. Y es ahí cuando Dios envió fuego del cielo. Dios te va a contestar. Y yo te digo ahora, busca el rostro de Dios, busquemos para sanar nuestra tierra. Nuestra tierra no va a ser sanada por un cambio de gobierno, por políticos mentirosos y corruptos. Nuestro país va a cambiar cuando la iglesia comience a alumbrar de nuevo, cuando la iglesia se levante delante de Dios, cuando la iglesia comience a buscar el rostro de Dios, cuando la iglesia se humille y le pida a Dios: Señor, salva nuestra tierra. Dios está buscando hombres y mujeres que se pongan en la brecha para interceder por su tierra. Y es lo que nos está diciendo en estos días. El cuarto fundamento es convertirse de sus malos caminos. Hay un solo camino para el creyente y ese camino se llama Cristo. Pero el diablo es muy astuto para desviarnos del camino. Y el verdadero arrepentimiento es algo más que meras palabras. Es un cambio de conducta, un cambio de actitud. Algo que habla no por lo que se dice, sino por los hechos. Los hechos hablan más que lo que tú dices. No importa cuánto te llenes la boca de decir que eres cristiano o cristiana, o que pongas en las redes puros mensajes de otros pastores que no te conocen. No, eso no es así. Tú tienes que tener una fe que agrada a Dios. Y es tus hechos lo que hablan más que las cosas vanas, ¿no? Si tú dices amas a Dios pero haces todo lo contrario, entonces te estás autoengañando. Y la Biblia dice: cuidado, porque Dios no puede ser burlado. Servimos un Dios vivo. No hay nada oculto debajo del sol. Dios lo sabe todo. Por eso, amados hermanos, el pueblo de Dios hoy en día dice que se debe arrepentirse genuinamente, apartarse de sus pecados, de toda forma de idolatría. Debe renunciar a conformarse, a acomodarse al mundo, más bien acercarse a Él para buscar misericordia, perdón y purificación, como está escrito en el libro de Romanos 12:2, según la versión Biblia al día, que dice: no se amolden a la conducta de este mundo. Si todos mienten, todos roban, todos engañan, tú no seas igual. Al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y su forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Como hemos enseñado muchas veces, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Hemos visto este pasaje de David en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dijo a Salomón: esta es la única forma en la cual van a salir libres de los juicios de Dios y van a estar bajo mi protección divina. Pero también en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro recibió palabra de Dios y confirmó este mensaje, que cuando nos humillamos delante de Dios es cuando recibimos la protección divina, tal como está en 1 Pedro capítulo 5 de 6 al 11 según la versión viviente. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en manos de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él, sean fuertes en la fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo, en todo el mundo, también están pasando por el mismo sufrimiento. Y en su bondad Dios los llamó a ustedes para que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús.
Entonces, después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder y la gloria para siempre. Amén. Este pasaje del apóstol Pedro nos revela nuevamente lo que anteriormente hemos visto en 2 Crónicas. Lo primero que dice Pedro es humillarnos delante de Dios, es reconocer nuestras debilidades, tener esa necesidad de buscar en todo tiempo al Señor, de todo corazón. Literalmente es bajar la cabeza, es inclinarse, someterse, echar por tierra toda altivez, toda soberbia, ¿no? Reconocer que hay situaciones en la vida que no podemos controlar ni arreglar y que solamente, hermanos, tenemos que acudir al Dios Todopoderoso, al que todo lo puede. Como está escrito en Juan 6:68, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde iremos? ¿A quién clamaremos? ¿A quién buscaremos cuando no hay respuesta a nuestros problemas? Solo Dios puede cambiar nuestra situación. Lo siguiente que dice Pedro es que pongamos todas nuestras preocupaciones y ansiedades en manos de Dios, porque Él cuida de nosotros. La versión lenguaje sencillo lo dice de esta manera: pongan sus preocupaciones en manos de Dios. Él tiene cuidado de ustedes. Millones de personas están preocupados, ansiosos, nerviosos por todo lo que está pasando. Muchos ni ya pueden dormir. Cada noticia de cada día es peor que la anterior. Hay incendios, huracanes, terremotos, sequías, hambrunas, plagas, corrupción, egoísmo y una maldad brutal. ¿Qué hacer? La Biblia dice que pongamos delante de Dios toda esa carga, toda esa ansiedad, toda esa angustia, porque Él cuida de nosotros. David escribió en el Salmo 144, versículo 13, en una versión viviente: Oh Señor, ¿quiénes somos para que te fijes en nosotros y para que te preocupes por nosotros, que somos simples mortales? ¿Quiénes? Dios nos ama, somos el tesoro especial de Dios. Dios nos cuida como la niña de sus ojos. En Filipenses 4, del 6 al 7, según la versión viviente, el apóstol Pablo dijo: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios todo lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará nuestro corazón y nuestra mente mientras vivamos en Cristo Jesús. No al lado del camino, en Cristo Jesús. Y es un llamado a estar en Cristo. Lo siguiente es que estemos alerta, porque si actuamos neciamente, el diablo, que está como león rugiente, nos va a atacar y nos va a destruir. Recuerden Juan 10:10, según la versión viviente: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. No tiene otro objetivo. Robar, matar y destruir. Va a robar tus sueños, va a matar tus sueños, va a destruir tu vida, y no solamente la tuya, toda tu familia, todo tu entorno. Es un depredador. Por lo tanto, hermanos, neciamente, hermanos, conociendo la verdad, ten cuidado de alejarte de Cristo, ten cuidado de apartarte del Señor, porque el diablo no tendrá ninguna piedad para destruir. Y al humillarnos, participamos del proceso de purificación, y aunque por un corto tiempo, sintamos dolor o sufrimiento, Él mismo se va a encargar de que terminemos la carrera de la vida en victoria. Y para eso establece cuatro fundamentos, 4 pasos. Dice: nos va a perfeccionar, que significa nos va a restaurar, nos va a preparar, nos va a hacer aptos, va a completar el proceso exitosamente, nos va a firmar como los árboles de olivo, ¿no? En medio de las pruebas nos va a mantener de pie. Vamos a estar firmes en la fe, en la dirección correcta, en Cristo Jesús. Eso es estar en Cristo Jesús, estar firmes. Y hermanos, por más vientos que soplen, sigamos firmes en el Señor. Nos va a fortalecer, y es ser fuerte, confirma nuestro conocimiento y poder espiritual, en nuestras convicciones. No podrán ser movidas por vientos y doctrinas falsas del diablo, doctrinas de demonios. No, hermanos, Dios nos va a mantener firmes en la fe. Y finalmente seremos establecidos con un sólido fundamento, nuestra mente limpia en Cristo Jesús, basada en los principios de Dios. Gloria al nombre del Señor. La Biblia le manda a su pueblo
a nosotros humillarnos delante de Él. Y que cuando lo hacemos, solamente cuando lo hacemos, entonces Él va a sanar nuestra tierra. Él va a perdonar nuestros pecados. Nuestra comunión va a ser firme con Él. Si en este momento tú estás escuchando este mensaje y, hermanos, el Espíritu Santo que ha venido a morar en nosotros nos está advirtiendo, y aunque la llama no esté encendida del todo, te está avisando: vuelve a Dios, vuelve a tu corazón al Señor. Hay un llamado de parte de Dios a que regreses a los caminos de Él, antes que sea demasiado tarde, antes que llegue el día grande y terrible del Señor. Si estás escuchando este mensaje, es tiempo de humillarnos delante de Dios, para que vengan tiempos de refrigerio, tiempos de avivamiento sobre nuestra tierra y sobre el mundo entero, porque antes de que se cumpla el juicio, Dios va a traer un avivamiento espiritual, pero para eso se requieren vasos limpios. Hermanos, que el poder de Dios sea depositado en vasos de barro limpios. Ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos y oremos juntos delante del Señor. Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, nos acercamos delante de ti, humillándonos. Perdónanos, Señor. Queremos ser como Cristo, mansos y humildes. Dios mío, tú que conoces todas las cosas, somos cartas abiertas delante de tu presencia. Quita de nosotros toda iniquidad y toda maldad. Perdona nuestros pecados, perdona los dichos de nuestra boca, perdona nuestras actitudes negativas. Perdona, Señor, porque hemos dejado pasar la mentira, la corrupción. Perdónanos por acomodarnos a este mundo, cuando ya no somos de este mundo. Creemos que Jesús es el Hijo del Dios viviente, que Él vino a este mundo a predicar la verdad, y por esa verdad fue crucificado en una cruz, derramó su sangre para que a través de ella nuestros pecados sean perdonados. Hoy confesamos una vez más a Jesucristo como nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, nuestro protector. Gracias, Dios mío. Gracias por tu Espíritu Santo que ha venido a morar en nosotros. Somos nuevas criaturas. Nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Dios, gracias una vez más. Te pedimos, Padre mío, toca nuestra vida, nuestra familia, nuestra tierra, nuestra iglesia. Sálvala, oh Dios. Que se enciendan las lámparas y alumbren este mundo que anda en la oscuridad. En el nombre de Jesús, así se ha hecho. Amén y amén. Hermanos, vienen tiempos gloriosos de parte del Señor. Viene ese avivamiento. Los dones del Espíritu Santo están siendo activados para poder entender los misterios del reino de Dios. Termino con el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 23. Tome nota de esto. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dios no va a dar más a alguien que es infiel, al contrario, se lo quitará para dárselo a quien es fiel. Termino una vez más pidiéndole que nos apoye y hágalo de corazón, no porque yo se lo diga. Sea partícipe de la obra que está haciendo Dios. Ayúdanos con estos mensajes para que lo vean más personas por la plataforma de Facebook, por la plataforma de YouTube. Póngale like para que se una a todos aquellos que están escuchando este mensaje de Dios. Compártalo con aquellos que no conocen al Señor. Coméntelos y apoyen nuestro ministerio decididamente, con fe, y usted va a comprobar la buena y perfecta voluntad de Dios. Bendiciones, nos vemos próximamente. Amén.